amplía mucho más el tema. Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Bueno, le doy un saludo a las personas que se conectaron, clientes de mi apoyo, no clientes de mi apoyo, un abrazo muy, muy grande para todos. Capacitación de protocolo de prevención del acoso sexual. Ya hemos hablado de la comparación entre la ley 1010 de prevención de acoso y también hemos hablado acerca de la sensibilización de qué debemos hacer cada uno en lo individual para prevenirlo. Les va a llegar una invitación de NoteTaker, que es una aplicación IA que hace un resumen de esta charla, por si les interesa, es una aplicación gratuita. Si ustedes descargan el complemento, les llega al correo esa facilidad para que lo tengan ahí también dentro de sus notas. Vamos a darle un saludo muy especial a las personas conectadas: Ana María Suárez, Andrea Ochoa, Andrea Orozco, Andrea Parra. Hoy es el día de las Andreas. Angélica Méndez, Diego Correa, Gabriel Quintero, Cristel Osorio, el equipo de Latin Press, Milena Castaño, Miriam, Ronnie, Doña Rosario, el equipo de SCI, el equipo de Metálicas Caldas, el equipo de Transmeca y Servitomas, Verónica Marín, Víctor Alarcón, bienvenidos. Saben que los micrófonos de esta charla están abiertos. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta, si alguien quiere aportarnos algo, puede levantar la manito que aparece en la parte inferior de esta presentación, o también puede activar el micrófono y decirme: Laura, quiero decir algo. ¿Listo? Bueno, chicos, protocolo de prevención y atención del acoso sexual. Sí tenemos que retomar un poco de la eh, descripción de lo que es el acoso sexual en el ámbito laboral. Pero parte de ese protocolo nos enseña de que en las empresas, parte de la resolución 2365 se nos enseña de que las empresas debemos de desarrollar un protocolo de atención, es decir, ¿qué debemos hacer cuando estamos realmente frente a un caso de acoso sexual en la empresa? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es la situación que se debe de mitigar y que se debe de atender en el momento? Porque no es fácil. No es fácil para las empresas enfrentar realmente una situación de estas. Es un poco confuso, no sabemos qué hacer porque tristemente, culturalmente, no estamos preparados para enfrentarnos a situaciones reales del acoso, porque tristemente lo hemos normalizado a lo largo de la vida. Y como lo hemos normalizado también, eso incluye que no sepamos como adultos muchas veces cómo manejar cada situación. Entonces, el protocolo de prevención establece las directrices para prevenir, atender casos de acoso sexual en el entorno laboral, promoviendo ambientes seguros, respetuosos para todas las personas. ¿Cuál es la importancia entonces de la prevención? Asegurar un entorno laboral seguro y lleno de respeto. Esa es la primera instancia. Facilitar la identificación y el tratamiento de comportamientos inapropiados antes de que se intensifiquen. Y aquí voy a hacer una pausa. Es que, muchachos, todavía estamos desmitificando lo que es el acoso sexual. Todavía estamos aprendiendo que hay conductas que no deben de ser tratadas con normalidad, que no son normales, que son una falta de respeto. Y no es porque haya una generación de cristal, o no es porque es que las mujeres ya todas son feminazis. No, no se trata de eso. Se trata de que
tristemente aprendamos como adultos lo que de niños debimos haber aprendido, porque tristemente también venimos de unas mamás y unas abuelas rotas que les enseñaron a bajar la cabeza y a aceptar todo, porque todo es normal, porque los hombres son hombres y los varones son varones. Y tristemente también tenemos una generación de hombres rotos y tristes porque no les permitieron tener vulnerabilidad, porque eso era cosa de mujeres. Si no nos damos cuenta que estamos en una generación donde nos estamos en este momento nuevamente tejiendo el alma, nuevamente tejiendo los valores, nuevamente tejiendo lo que de niños debimos haber construido, tenemos que replantearnos cuál es nuestra misión en el mundo, si estamos para construir, para destruir o para simplemente criticar la forma en la que vivimos. Perdóneme, con este que se me va a descargar. Y vamos muy bien. Ya empacaron su tintico para esta charla. Esta charla es de tela para cortar, es de sentimientos, es de sensibilización, es de salir de la zona de confort, es de aprender, es de salir, es que tristemente y la mayoría de los comentarios que vemos son comentarios repetitivos y no nos damos cuenta que incluso nosotras mismas como mujeres estamos dándole uso a una cantidad de situaciones que nos llevan y nos involucran a nosotras también a tener un irrespeto por la vida de todas las personas. Y eso no se trata de que es que seamos mujeres y porque somos mujeres simplemente nos deben de respetar, no. El respeto es porque somos seres humanos y ya está. Y así como una mujer no puede ser acosada sexualmente, un hombre tampoco puede ser acosado sexualmente. Porque es que, vea, Cristel ya sacó el cafecito, me parece súper bien. Y Verónica, y Mile, no es que estas charlas sin café, yo le voy a cambiar charla abierta por tinteada de viernes. Entonces, esto no se trata de que el acoso sexual no se pueda porque somos mujeres, es porque a ningún ser humano se le debe de cruzar esa línea de falta de respeto. Y dentro de las empresas, como somos una pequeña comunidad y como debemos aprender a convivir, pues hay que establecer unas normas y unas reglas que las vimos en la capacitación de la diferencia entre la ley 1010 y la prevención del acoso sexual. Retomemos un poquitico de la definición del acoso sexual. El acoso sexual es cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter sexual manifiesto a través de relaciones de poder y afecta la integridad de las personas. Me voy a devolver para refrescar la memoria. Recordemos que el acoso sexual no es solamente la proposición sexual. El acoso sexual también son las miradas y la comunicación verbal no consentida. Eso también es el acoso sexual. ¿Cuál es el marco legal? Entonces tenemos la Constitución Política de 1991, la Ley 51 del 81, la Ley 248 del 95, la Ley 1257 del 2008 y en este año la Ley 2365 dice 2024 y realmente es 2025. Y adicional a eso, acaba de salir del hornito el decreto 0405 del 2025, que nos viene a hablar de la protección al despido tras la denuncia. Ayer incluso lo hablaba con un cliente y me decía, Lauris, tantas cosas que salen en normatividad. Sí, sí, porque como empresarios estamos muy bombardeados de requisitos y requerimientos, pero realmente esta norma necesitaba ser revisada, necesitaba tener una reglamentación, porque aún vemos que muchas empresas para proteger la identidad de empresa, la identidad de marca, el prestigio que tenga en el medio, pues lo que intenta es que las personas
manejen eso muy calladitos. Entonces, la trabajadora pone la queja y despiden a la trabajadora, porque ella va a hacer ruido. No voy a decir marcas, pero si googlean, este año incluso una marca reconocida de restaurantes tuvo una sanción por parte del ministerio porque permitieron que la trabajadora que se sentía acosada sexualmente renunciara, pues le dijeron, ah, bueno, renuncia. ¿Qué pensó la empresa? Se nos fue el problema. Y no tenemos que activar ningún protocolo, ni ningún proceso, ni nada, porque se nos fue el problema. Y no puede ser así. Hay que proteger a la víctima. Obviamente no podemos obligar a una trabajadora a permanecer en la empresa si todavía están bajo el proceso de investigación, porque recordemos que las personas que están siendo investigadas tienen derecho al debido proceso. Entonces la empresa sí tiene que establecer unos lineamientos de protección a la víctima, pero la víctima no está obligada a trabajar. Entonces, si ellas definitivamente dicen no quiero renunciar, tampoco se puede obligar. Sin embargo, la empresa sí tiene que demostrar que activó todos los procedimientos y los protocolos para la protección de la víctima y que aún, aunque ella haya renunciado, la empresa continúa con el proceso de investigación disciplinario de esa persona que cometió el acto de el acoso sexual a su compañera de trabajo. Los objetivos del protocolo de atención son entonces promover, vuelvo y les repito, ambientes respetuosos y libres de violencia de género, establecer mecanismos claros de prevención y de atención y fomentar el respeto a la igualdad entre todos los miembros de la organización, desarrollar programas de capacitación que sensibilicen sobre la importancia de un entorno inclusivo y seguro como este que estamos teniendo esta mañana, implementar políticas de cero tolerancia frente a cualquier forma de acoso o discriminación, facilitar canales de comunicación confidenciales para reportar incidentes de manera segura, evaluar y mejorar continuamente los procedimientos para asegurar su efectividad y su transparencia. Como este es un tema tan delicado que no se puede tomar a la ligera, no quiere decir que la confidencialidad es evadir la responsabilidad de la persona que cometió esto, sino que durante todo el proceso de investigación, la empresa sí debe guardar unos lineamientos de confidencialidad para que la investigación que se está adelantando no vaya a tener vicios de error y por esos vicios de error se nos caiga toda la investigación que se está analizando, todas las pruebas que necesita la víctima para llevarlas a las entes de control. Entonces es muy importante que sepamos que mientras que se adelanta la investigación, esos procesos de confidencialidad no son para la protección del victimario, por el contrario, son para la protección de las posibles víctimas. Miren, a mí, organizando esta charla, esto me dio mucha tristeza, porque estaba buscando estadísticas, pues estadísticas en fuentes que realmente fueran unas fuentes seguras y me dio mucha tristeza. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual al menos una vez en su vida. Entonces, uno se pregunta, bueno, en el ámbito personal, y yo quisiera que las mujeres que estemos aquí se hagan esa pregunta en lo individual. ¿Han sufrido acoso sexual? No les voy a preguntar, obviamente, a micrófono abierto, pero estoy segura que todas hemos sufrido algún tipo de acoso sexual, al menos alguna vez en la vida, incluida en la calle. La ONU Mujeres informa que el 70% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida y muchas veces en entornos como el hogar, en el trabajo o en la vía pública. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja, de otra persona en otro momento. Estudios específicos en América Latina como el Oxfam y otras ONGs
revelan que entre el 60 y el 80% de las mujeres han vivido situaciones de acoso sexual en espacios públicos y laborales. Y parte de eso, sin justificación alguna, se debe a que, como empecé esta charla, todas estamos entretejiendo nuestro pasado porque de alguna manera no nos enseñaron a respetarnos a nosotras mismas, no nos enseñaron el valor y el respeto sobre nuestra dignidad física, mental, sexual, porque tristemente vivimos en una sociedad que cosifica todavía a las mujeres, porque tristemente nuestros modelos de belleza están encaminados a una cantidad de comercio estético que no está mal. No está mal vernos bien y querernos vernos bien. Está mal cuando perdemos nuestra identidad y la razón de por qué queremos vernos bien. Si es para nosotras mismas porque nos gusta hacerlo o es simplemente porque tenemos que satisfacer una herida interna que tenemos de aprobación. En la charla de hace 15 días hablamos acerca de la sanación de las emociones y gran parte de las situaciones que permitimos en nuestra vida ha sido porque no hemos podido sanar algunas emociones. Y también hemos satanizado la figura del hombre como una figura simplemente patriarcal o de poder, o simplemente es que los hombres son así. Y tristemente no vemos que debajo de todo eso hay hombres heridos. Hay hombres que no fueron criados de la mejor manera. Hay hombres que desde niños les dijeron, ¿te gusta esa niña? Vean, yo soy mamá de hombre y de mujer. Intento darles una educación de respeto por el otro en la igualdad de lo que somos, hombre y mujer. Y en la diferencia también de lo que somos, hombre y mujer, porque somos diferentes. Somos diferentes químicamente, somos diferentes biológicamente, somos diferentes emocionalmente, pero somos iguales en dignidad y en respeto. Entonces, ¿cómo es posible? Mi hijo tiene 10 años, que nosotros veamos en nuestro entorno de mamás todavía niños de 10 años donde cosifican las niñas y les preguntamos, ve, ¿quién es la niña más linda del salón? ¿Te gusta alguna niña del salón? Te tienen que gustar las lindas. No esa gordita, no esa de gafitas, no, ¿qué es eso? Nosotros lo vivimos en peor escala. Hoy en día todavía lo vemos. A mí me choca de sobremanera que a mi hijo varón le pregunten, ¿ya tienes novia? Y va a tener novia. Y eres muy guapo en el salón. No. ¿Por qué? Porque no los dejamos ser niños. Miren, ¿y por qué me devuelvo a la niñez? Porque todo empieza en la raíz. Y nosotros lo que permitimos y lo que hacemos viene desde allá, desde esa raíz. ¿Cómo es posible que a una niña le digan, ay, cómo se está desarrollando? Yo creo que a todas nos tocó algún tío imprudente o tía imprudente que nos dijo esa palabra tan horrorosa, es que ya se está desarrollando. Horrorosa. Y hemos empezado a normalizar a lo largo de nuestra vida ese tipo de comentarios. Tómense el tinto, vea que esta charla se puso buena. Todas hemos sufrido violencia y todos los hombres también. Por aquí nos está diciendo Cristel que no solo las mujeres, los hombres también se sienten acosados. Claro, no, si lo dicen se ven raros, no, los tratan de gays, digámoslo abiertamente. Los tratan de homosexuales, los tratan de amanerados y se delicó la niña. ¿Y por qué un hombre tiene que sentir aprobación a través de tratar mal a los demás? O de a través de el más patán es el más varonil. No, no. Volvemos al mismo punto. Somos heridos a través de la infancia y lo que hemos permitido en nuestros entornos sociales, laborales y familiares ha sido lo que hemos aprendido generación tras generación. Todavía lo vemos. Todavía vemos cómo a través de esas situaciones en las empresas, el compañero, y yo lo dije una vez en una charla,
que llega maltratado es sinónimo de burla. Pero si tenemos una compañera que llega maltratada, a todas nos duele y nos debe de doler igual el compañero que es maltratado y que es golpeado, porque las mujeres también golpeamos y las mujeres también herimos, porque las mujeres también causamos daños a hombres que no tienen la capacidad de plantarse como nosotros también deberíamos plantarnos a decirnos, no permito la violencia, ni los golpes, ni las cachetadas, ni nada. Es que vuelvo a lo mismo. Nuestro rol de hombre y de mujer es distinto. Tenemos diferencias, pero tenemos igualdad en dignidad, en respeto, en valores, en derechos. Es muy diferente que nosotros podamos en las empresas establecer unos protocolos fijos acerca de la protección que debemos de tener como compañeros de trabajo y el lenguaje inclusivo y el lenguaje respetuoso que debemos de tener dentro de las organizaciones. Además, porque no podemos pretender que simplemente vamos a trabajar con personas que tienen las mismas creencias y nuestros mismos pensamientos. Yo creo que afortunadamente ya hemos evolucionado esas comunicaciones pasivo-agresivas que teníamos con nuestros compañeros de trabajo, que tenían una orientación sexual diferente. A mí me tocó todavía cuando estaba empezando mi vida laboral, que el compañero que tenía una orientación sexual era el chiste, era la burla, era la loca, era el que nos hacía reír y no había un respeto por la persona. Es que no es su orientación, sus creencias, sus gustos, es la persona como tal. Es la persona como tal. Y eso parte de cada uno de nosotros y de que no nos sentemos cómodamente a decir es que no me pueden acosar, que estamos haciendo nosotros también como individuos para adelantar y para probar ese tipo de comunicación agresiva dentro de la organización. Sí hay una realidad y con estas estadísticas quiero sensibilizarlo. Hay una realidad de que las mujeres somos más acosadas que los hombres, que hay hombres que son acosados sexualmente, por supuesto, por supuesto. Y tristemente, nosotros estamos en una sociedad donde tenemos una cantidad de hombres que fueron abusados y guardan el silencio y el dolor del silencio, que fueron abusados en su niñez y guardan ese silencio porque de pronto lo normalizaron, porque no les pareció que era algo que podía causarles daño a futuro, o porque si lo mencionaban, pues eran gays. Hay hombres que guardan ese dolor, ese silencio y ese abuso físico y sexual que tuvieron. Pero sí hay una realidad y es que las mujeres somos más vulnerables. Somos más vulnerables en una sociedad que se ha encargado de normalizar el acoso sexual verbal. Todavía vamos por la calle y encontramos a uno que otro que le dice a uno palabras obscenas y de verdad, yo no sé qué satisfacción le da a una persona decirle a una mujer esas, no, que no las voy a repetir, es que son tan, de verdad, tan asquerosas que yo creo que ninguna de nosotras nos ha pasado que nos digan una cosa de esas en la calle y nos dé risa. Bueno, si hay alguna, por favor, que nos dé su testimonio. No, a la mayoría nos parece como, y decimos gas. Y sentimos esa vulneración, es como si realmente nos tocaran gas. Lo sentimos así, pero lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado. Y hemos normalizado sectores donde decimos, no, es que ese sector es así. No debería de ser. No debería de ser. Y eso parte de lo que permitimos nosotros también. Obviamente, pues no las estoy invitando a que se peleen con todo el mundo en la calle. No. Y tampoco que lo llevemos al extremo como lo hablamos en una capacitación, de que también el halago lo veamos como una forma de acoso. No, tampoco, pues, porque es que hay formas y las formas en las que se dice. Les puse el ejemplo con Starbucks que habían tomado la decisión para México y Colombia. México y Colombia,
tomaron la decisión de no escribir más en los vasos, estás bonita, que tengas un bonito día, porque hubo una denuncia de unas mujeres que decían, no puedes asumir que yo me siento bonita o me estás acosando sexualmente. Y la empresa, para evitar eso, pues tomó la decisión de no escribir para México y Colombia ese tipo de mensajes. No llevarlo al extremo, no llevarlo al extremo. Pero aún, cuando tenemos un compañero de trabajo que nos dice, ¿cómo estás de bonita? Es que me pareces tan bonita y cruza el espacio personal y ya ese bonita pasa de ser un halago a estar constantemente encima, y yo no me siento bien, se puede tornar en un acoso sexual. Por eso no está mal que nosotras digamos, no me siento bien, no me siento cómoda con esta forma en la que me hablan, con esta forma en la que me dicen. Si yo no me siento bien, decírselo directamente a mi compañero, yo puedo buscar a alguien dentro de la organización para decirle, mira, él es demasiado, él o ella, porque ya es él o ella, ¿cierto? Demasiado empalagoso, tal vez no se dé cuenta, pero yo no me siento cómoda y está bien hacerlo y la empresa debe establecer unos lineamientos para decir, hey, mira, nos estamos pasando, tal vez no te estás dando cuenta, pero hay que evitar ese tipo de comentarios. No todas las personas tenemos la misma sensibilidad. Puede hacer que a alguna le parezca muy bonito eso y no puede hacer que otra se sienta intimidada. Cruzando eso con lo que acabamos de hablar acerca de que muchas veces tenemos historias de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que nos hacen más o menos susceptibles a recibir ese tipo de mensajes. Entonces, no porque el mensaje sea bonito quiere decir que no sea acoso. Es cómo hace sentir a la otra persona. Vamos bien. ¿Cómo vamos con el tintico? Por ahí vi que se conectaron mis compañeros. Un saludo para ellos. Recordemos que el protocolo de prevención del acoso sexual aplica para empleados, contratistas, practicantes y cualquier persona en el entorno laboral, que este es uno de los cambios que vino a hacer la resolución 2365 frente a la ley 1010 de acoso laboral, porque cuando hablábamos de acoso laboral en la resolución nos remitíamos únicamente al acoso laboral que se presentaba entre compañeros de trabajo, mientras que la resolución 2365 nos amplía muchísimo más y nos permite que muchas personas que tienen que ver con el entorno laboral, sea porque tienen un contrato de prestación de servicios, sea porque es un practicante, un aprendiz, pueda ser un sujeto de aplicación frente a esta norma. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede escribirnos en el chat, puede activar el micrófono. Voy a mirar porque creo que por WhatsApp me estaban escribiendo, tal vez sea una pregunta. Bueno, no, no era. Listo. ¿Cómo vamos? Los estoy haciendo dormir, mucha cantaleta, cantaleta de viernes. Saquen el tinto. Recuerden que sí, me pueden hacer la pregunta por WhatsApp, me pueden hacer mira, sí tenía una pregunta por WhatsApp. Denme un momento. No, no es una pregunta. Era que no se estaba escuchando. Ustedes me están escuchando bien. Si alguien no me está escuchando, debe de reiniciar. Bueno, dicen que sí. Entonces deben de reiniciar la aplicación y volver a ingresar. Por acá tenemos una pregunta. Sí, yo sé que una compañera se siente incómoda con la forma como alguien la saluda y yo me siento incómoda también cuando lo veo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es conversar con la compañera, ¿cierto? Porque en este mundo de percepciones podemos también caer en el error
de tener una percepción a través de mis experiencias personales. Entonces yo sí debo de estar seguro, estar segura de que la percepción que estoy teniendo de la situación es correcta. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos de preguntarle a nuestra compañera si se siente incómoda. Ven, te está pasando algo. Esa situación está, yo lo veo así, pero quisiera confirmarlo contigo. Tal vez ella nos diga, no, no, yo no me siento incómoda, no pasa nada, yo no le paro bolas y no sea verdad, pero lo primero es confirmarlo con ella. Y es muy importante también hacerle saber a esa compañera que yo lo veo y estoy ahí. Y tengo ese acompañamiento para ella. Muchas veces lo primero que nosotros necesitamos es esa sororidad, esa confianza, es decir, aquí estoy, si necesitas ayuda, aquí estoy. Yo trabajé en una empresa donde una compañera era acosada sexualmente, directamente, y ella le costaba mucho poder expresar porque en su infancia ella sufrió de abuso sexual. Entonces, eso desarrolló en ella muchos miedos para poder expresar lo que ella sentía, además porque como el abuso sexual de ella fue en su niñez, pues no era para ella nada extraño que otra persona abusara sexualmente de ella en lo verbal. Sin embargo, y yo soy honesta, yo en ese entonces, pues, yo tenía, estaba muy joven, no voy a decirle nada porque de pronto alguien me conoce y dice, esta empresa, ya sé qué empresa es, entonces no. Yo no tenía la madurez de pronto para decir, ven y te sentís incómoda, sino que en un momento en que nos sentamos, ella me lo comentó y lo conversamos. Y cuando lo conversamos y dijimos, eso no puede ser normal, ¿y por qué no haces esto y esto? Yo sin ser experta ni tener mucha experiencia, aparte que era de mis primeras experiencias laborales, ella buscó la ayuda directamente en la empresa, pero necesitaba como ese empujón, esa compañera al lado que le dice, a mí tampoco me parece normal, hagamos algo, busquemos una salida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conversar, es hablar, es la escucha activa. Por aquí me hacen otra pregunta. Si una compañera no sabe cómo decirle a la persona que no se siente cómoda y me dijo que no me gusta, pero no quiero hacerle sentir mal, no sabemos cómo decirle. Bueno, no, mira, a través de los comités de convivencia. Si la compañera dice que no quiere decirlo porque no sabe, no está segura si la persona realmente sí se está sobrepasando o no, entonces está el comité de convivencia. El comité de convivencia, recuerden que no solamente previene conductas de acoso laboral, sino también está atento para hacer la prevención y mitigación de cualquier conducta del acoso sexual. Y a través del comité de convivencia sí se pueden poner algunas quejas que sean preventivas, donde decimos, bueno, esto no es acoso sexual en el momento, pero si continúa, tal vez sí lo sea. Tal vez sí lo sea. Entonces, y además porque no todas las personas somos igual de kinestésicas. Yo soy a veces kinestésica. Yo de abrazar, de hacer sentir bien a las personas. Pero cuando alguien lo hace conmigo y yo no tengo mucha confianza, yo sí me siento como no acosada, sino rara, ¿cierto? Porque soy muy buena en ser kinestésica hacia los demás, pero que los demás sean hacia mí sin tener confianza, yo sí me quedo como, bueno, aquí qué pasó, un poquito incómoda, no mal. Y eso no quiere decir de que sea un acoso sexual, pero cuando yo tengo esa incomodidad, cuando no sé si pasa o no pasa, pues lo primero es, si soy capaz de decir, me siento un poquito incómoda con eso, o acudir al comité de convivencia. ¿Me hice entender? Escríbanme si sí me hice entender porque no los quiero confundir, tampoco los quiero llevar como a un punto de no retorno, de exageración y debemos de tener un punto de equilibrio.
Listo, excelente. Dentro de las charlas que hemos tenido, que hemos hablado de qué conductas constituyen acoso sexual, yo hice un pequeño resumen para que no nos devolvamos a esas charlas precisamente. Comentarios sobre la apariencia física, bromas sexuales, solicitudes no consensuadas, cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada, porque todavía tenemos el pensamiento, la creencia de que el acoso sexual simplemente son los tocamientos o los acercamientos. Pero también el acoso sexual puede ser yo decirle a una compañera, uy, ese pantalón te queda súper pegado, me encanta cómo se te ve la nalga. Pues que sean compañeros de trabajo y se tengan demasiado exceso de confianza y pues no pasa nada. Yo no lo normalizaría. Si ustedes me preguntan a mí lo individual, yo no lo normalizaría. Porque tengo en mi mente, en mi corazón, que del cuerpo de nadie se habla. Sin embargo, hay comentarios que se hacen así de la nada, y esa blusa como te queda de bonita, pero es que a mí me parece tan bonito que te escotes, y son unos mensajes como medio pasivo-agresivos, como que uno no sabe si sí le están diciendo o no. Yo les aconsejo que se eviten ese tipo de comentarios dentro del entorno laboral, por lo mismo, porque va a haber una persona que le parezca normal, que no debería, y va a haber otra persona que le parezca demasiado incómodo. Entonces, como un protocolo de prevención, evitar cualquier tipo de comentario sobre la apariencia física, las bromas sexuales. Hay empresas en las que llegamos y tristemente tienen una cultura de la morbosidad, donde todo es el doble sentido y por lo mismo, hay personas muy sensibles a ese tipo de comentarios y otras que no tantas. Y en las buenas costumbres, vamos a los que nos tocó un poquito de Cardeño, pues evitar ese tipo de cosas, hacerlo más común para todos. Yo no digo nada, si en un entorno de familiaridad, de amistad, salimos ya después del trabajo a tomarnos un café o una cerveza o lo que sea, y hacemos esos comentarios, pues, pero en el entorno laboral evitarlos porque eso trae malos entendidos y porque el compañero que hoy se ríe de eso, pues mañana puede que no le parezca tan chistoso y tan divertido. Y cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada, no consensuada. Entonces, hace muchos años, cuando empezamos en mi apoyo a asesores, en ese entonces no hablábamos de acoso sexual, hablábamos del acoso laboral. Pero vimos en una empresa que estaban teniendo una cultura organizacional muy fea y era que había como una aplicación donde a fotos muy sexuales le ponían la cara de un compañero o de una compañera. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, eso, por ejemplo, es un comportamiento de naturaleza sexual no deseada. Es cuando yo no lo permito. Cuando yo no lo permito. ¿Qué estrategias de prevención tenemos? Pues primero, campañas de sensibilización y tener una organización cero tolerante al acoso sexual. Difundir los protocolos de prevención, los mecanismos de ayuda. Dentro de las empresas se puede determinar si el comité de convivencia es el comité de prevención para el acoso sexual o definitivamente la empresa va a desarrollar un comité de prevención y de atención a quejas para promoción del respeto y de la equidad. En cartelera, ponerle esos mecanismos donde yo puedo escribir un correo electrónico, yo puedo escribir a una línea telefónica, hacia quién me debo de dirigir si yo siento esa incomodidad. Y es válido que yo cuando me dirija diga, mira, quiero manejar esta información con mucha confidencialidad. Es completamente válido. Obviamente, recordemos, no es una confidencialidad de protección para el victimario, es de una confidencialidad de protección para la víctima. Resultados esperados, la reducción de casos del acoso sexual, el cambio cultural hacia los comportamientos respetuosos dentro de la empresa. Dentro de las empresas tenemos unos procedimientos de atención
Esos procedimientos están estructurados. Antes de empezar a hablar de ellos, vamos a pegarnos una estiradita porque llevamos que más de media hora hablando sin estirarnos, entonces estire por favor esos brazos, una pausa activa, no se me vaya a dormir, tome agüita. Laura, buenos días. Listo, compañero. ¿Cómo amaneces? Bien, gracias a Dios. Bueno, me conecté un poquito colgado del tiempo porque tú lo sabes más que nadie por qué, pero bueno, tan interesante eso. Y yo, aprovechando la pausa activa, quería traer a colación una situación que algún día tú y yo hablamos, muy cortica, y era que en una institución del Estado se presentó que un jefe, digamos que basado o apoyado en su posición de jerarquía, en que estaba en carrera administrativa y que definitivamente tenía una posición, digamos que dominante sobre una subalterna, inició un proceso de acoso, ¿cierto? Muy sistemático, demasiado agresivo. Cuando esta persona hizo visible ese acoso, entonces una de las herramientas que utilizó esta persona para defenderse era la relación que tenía con sus demás compañeros. Entonces era evidente que el señor era queridísimo con otros compañeros, ¿cierto? Él era de esas personas que todo el mundo quería en el trabajo, pero con esta otra persona tenía una conducta de acoso sexual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que podemos tener el amigo que es un bacán, que es muy querido, pero puede ser que él con otra persona sí sea acosador. Entonces, no porque él sea muy querido con el 99% de la empresa, significa que no cometió acoso. No se justifica que porque es muy amable, que porque es muy respetuoso con otras personas, que irrespete a otros. Que irrespete a otros. Entonces, yo les hago un llamado a que no vayan a justificar a nadie basados en que es muy formal, que es muy querido con todo el mundo. Además, Esa era mi acuerdo. los normalizamos y lo hablábamos mucho. Es que él es así o ella es así, porque volvemos a lo mismo. O sea, vemos acosadores hombres o mujeres, más hombres que mujeres, ¿sí? Es culturalmente. Culturalmente y más porque los hombres no ponen tantas quejas de acoso sexual, porque ahorita como nos lo decía Cristel, si ellos ponen una queja y dicen, es que una compañera me está acosando sexualmente, pues ¿qué les dicen los otros? Pero usted es gay, muy bueno, ¿sí o qué? Entonces, culturalmente hemos distorsionado el acoso y lo que tú dices es muy cierto y nos ha pasado a nosotros como asesores que cuando vamos a intervenir, cuando hemos intervenido estos casos, nos dicen frases como, es que él es así, es que él es coqueto. O nos dicen esa frase que nos duele tanto en el corazón, yo creo que, Diego, te identificas conmigo. No hemos estado en el mismo espacio en ese instante, pero si hubiéramos estado juntos nos hubiéramos mirado escandalosamente. Y es cuando nos dicen, es que ella lo provocó. Y eso nos duele en el alma. Esa frase es mortal, esa frase es mortal. Me imagino que todos han visto ese video que se ha hecho muy viral de la señora que llega y toma parte de un pastel. Entonces hacen una analogía donde ella coge un pastel que está recién hecho y dice, no, es que es muy provocativo, y termina acusando al cocinero, al pastelero, de provocador. Es lo mismo, pero bueno. Y tristemente tienen una relación de pareja dentro de la empresa y cuando ya ella decide, estoy hablando de un caso que vivimos, ella decide no más, él no lo entendió de esa manera y la respuesta inicial de sus compañeros de trabajo es que quienes nos deben acoger primero son nuestros compañeros de trabajo, es que ella para qué se mete con él, justificando la agresión, cuando tenemos que aprender. Yo creo, en ese momento mi compañero Diego que atendió ese caso, eso fue hace tiempo y no hablábamos todavía del acoso sexual, sino del acoso laboral. Mi compañero con todo el corazón les dijo,
Es que no es no. Un hombre tiene que aprender que no es no. Yo creo, Diego, que lo sacaste del fondo del corazón. Sí, yo le dije, yo esto te lo voy a decir a título de Diego, y es que tienes que aprender a aceptar cuando una persona te dice que no. Y entonces fue difícil, pues le dije, no, cuando te dicen no, es no. Y definitivamente te dieron un no y tienes que aceptarlo. Y no importa, y nosotros lo conversábamos en un café. Diego, ahorita les dije que voy a cambiar charlas abiertas por un café, una tinteada de viernes. Estas tinteadas de nosotros de viernes son chéveres. Ah, bueno. O hagamos un concurso de que nos sugieran nombres. Eso, Nos sugieran nombres para esto. Y algún regalito le mandamos. claro que sí. En una tinteada, Diego y mía hablábamos de eso. Hablábamos de que tan rotos que estamos en el mundo que hemos normalizado las conductas sexuales y tristemente cuando decimos no, y en algún momento lo dijimos a carta abierta, vea, ella se pudo haber metido con media empresa a ella, pero cuando ella dice no, es no. Es no, y esa persona no tiene la autorización de que si en la intimidad le mandó fotos o videos, esta persona las transmita, porque lo que ya era una relación de pareja que se acabó se volvió en un acoso sexual. Una compañera una vez me mandó un meme de un acosador, de las palabras que dice un acosador. Y tristemente vemos al acosador con una mirada estética. Entonces, si a mí me dice bonita o mamacita un señor gordito, bigotón en la calle, crespipeludo, es lo peor y gas. Pero si me lo dice, pues, en la calle George Clooney, me siento halagada. Y, hombre, no deja de ser acoso porque el uno físicamente sea más atractivo que el otro. No deja de ser acoso. Los dos casos dan mucho miedo, claro, totalmente. Entonces, chicos, ¿cómo sería el procedimiento? Vamos a priorizar la dignidad, la confidencialidad y el bienestar de la víctima. No todos los casos de acoso sexual se ven de igual manera. Nosotros vivimos el año pasado, hicimos una atención de un acoso sexual, donde nosotros como asesores fuimos los que dijimos, hey, esto es acoso sexual. Y fue una relación de pareja que no prosperó y en medio de las peleas comenzaron a tener un cruce de palabras y un hostigamiento, donde sentamos a la persona y le dijimos, tal vez no te estás dando cuenta por lo herido que estás, por lo dolido que estás, por lo que sea, pero esto es acoso sexual. En ese momento no hablábamos del acoso sexual dentro de la norma 2365, sino dentro de la ley 1010 de prevención del acoso laboral, pero se identificó, a veces se identifica y a veces la compañera, como en el mundo en el que estaba, de que no, es que él simplemente es un intenso, no, también le hicimos saber, te están acosando sexualmente. Porque a veces nuestros compañeros sí necesitan como que uno les aterrice la realidad. Pero también hemos tenido casos donde la persona que está siendo acosada sexualmente sufre ese shock, sufre esa descarga emocional, esos primeros auxilios psicológicos donde tenemos que priorizar la dignidad, la confidencialidad, el bienestar y yo diría también que la seguridad de la víctima, porque no sabemos que si el acosador puede escalar frente a temas de seguridad a la persona que está siendo víctima del acoso sexual. Yo, Laura, a título personal, desconfío completamente del acosador sexual en cualquier ámbito. Como, no, él fue capaz de hablar de mí o decir cosas que no eran, pero yo no creo que haga más. No, imagínese que haga todo.
Yo alguna vez le dije a una amiga frente a un acoso sexual, vamos a actuar porque yo no te quiero ver en séptimo día, así se lo dije. Vamos a actuar ya, vamos a hacer algo ya. Y les cuento que ese acoso me dolió en lo profundo del corazón, en lo profundo del corazón, porque una cosa es capacitar sobre esto y otra cosa es ver a una amiga en la vulnerabilidad de la situación. Duele demasiado ver una sociedad que se pudre tanto y que llega a esos aspectos tan altos que lo primero que vamos a hacer aquí como compañeros de trabajo es acoger, es abrazar y es priorizar la dignidad y la confidencialidad de las personas. Además, porque la persona que sufre el acoso, tal cual como lo pudo haber sufrido una persona que sufre del abuso sexual, psicológicamente, esto lo conversé con una psicóloga y ella me decía, Laura, mira, uno de los patrones que tiene una víctima es que se siente culpable de haber sido la víctima. Se siente culpable. ¿Será que yo provoqué esto? ¿No será que yo hice o qué habré hecho yo para que esa persona se confundiera conmigo? ¿Yo por qué no hice? ¿Yo por qué no dije? ¿Yo por qué no? Y la persona que tenemos que proteger se siente culpable del otro pedazo de loco. Y me perdona. ¿Cierto? Es algo psicológico, es algo que pasa. Y le pasa a todas las personas que sufren o violencia intrafamiliar, o violencia sexual, o violencia de género, o violencia sexual. Lo primero es proteger la dignidad, la confidencialidad y la seguridad de las personas que están siendo víctimas del acoso sexual, incluso cuando no estamos seguros si es acoso sexual o no, pero si esa compañera de trabajo, si ese compañero de trabajo siente esa vulnerabilidad, acojámoslo. En alguna otra capacitación les contamos que tuvimos un caso de atención en una empresa donde el acosado sexualmente era el trabajador. Y era un trabajador que se sentía sin salida porque por lo mismo, porque la sociedad o su entorno de trabajo iba a pensar que como él no le aceptaba las fotos y los videos a la compañera, era gay. Y él no era gay, era un hombre casado, con hijos, con valores y con principios. Pero no sabía cómo salirse también de esa situación sin parecer el gay de la empresa, el bicho raro de la empresa, ¿sí o no, Diego? Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Y también es una forma muy triste porque, pues a ver, no es una situación que se presente mucho, pero cuando un hombre tiene que aceptar ciertas conductas de una mujer simplemente por el hecho de no poner en cuestionamiento su virilidad o su masculinidad. Ahí sí los hombres tenemos que dar un pasito adelante y no podemos pues dejarnos llevar por esos paradigmas sociales, no, tenemos que sentar nuestra voz. Hay hombres que definitivamente no aceptan eso y que hacen respetar a su pareja y se hacen respetar a sí mismos. Así es. Los dos, bueno, alguien me alzó la mano. Yo vi que alguien me había alzado la manito. Si alguien va a hablar, puede activar el micrófono. Me dice, Laura, me interrumpe, no hay ningún problema. Ok. Vamos a recibir entonces la queja del presunto acoso sexual. Siempre va a ser presunto mientras que inicia la investigación. Del presunto acoso sexual. Esa queja se recibe de forma confidencial, porque, pues, primero, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y pues hay que hacer un debido proceso a nivel disciplinario, donde también el victimario, el posible victimario, tiene derecho a demostrar que él no lo es, porque también hemos estado presentes frente a quejas de presunto acoso sexual que realmente no son acoso sexual, sino que simplemente eh, la persona, o en el caso que les contaba ahora del hombre
como él no accedió, ella lo denunció, porque en algún momento él le siguió la conversación, pero eso no llegó a más. Entonces, como él no quiso, hay como una amenaza de entonces yo te hago echar, y esto se presta para cosas muy, les digo yo pues que al qué punto de destrucción emocional hemos llegado. Entonces, ese victimario también tiene derecho a que se inicie un proceso de investigación y se demuestre si está siendo expuesto ante una queja falsa o no. Se activa el protocolo. En el protocolo vamos a activar la protección de la víctima. Una de esas protecciones que nos habla la norma es separar los dos puestos. Si trabajan en la misma oficina, uno de los dos se va a trabajo en casa, o si trabajan en la misma zona, cambian de zona, o en el horario, cambian de horario. Hay que buscar una manera de que ambos estén separados. Yo sé que a veces, porque las empresas son pequeñas y por la naturaleza del negocio es difícil, pero hay que buscar una forma. Y si definitivamente no se puede, entonces se debe de tener una tercera persona que haga la protección y el acompañamiento de la víctima constantemente. Entonces yo puedo asignar una compañera o un compañero de trabajo que esté ahí presente siempre. ¿Para qué? Para que la víctima no esté expuesta a que la llamen aparte, le hagan retaliaciones, amenazas y demás. Listo, entonces lo ideal es separar, y si eso no es posible, tener un tercero imparcial que siempre esté presente para la protección de la víctima. Se hace una evaluación principal de las pruebas, se deben llevar las pruebas. Las pruebas de que hay un acoso, y no unas pruebas para que la empresa investigue jurídicamente, porque ya esto le pertenece a las entidades de control, a la Fiscalía, al Ministerio del Trabajo, sino para yo decir, mira, yo estoy siendo víctima de acoso sexual porque me llegan este tipo de mensajes al correo intimidantes, al correo electrónico, o simplemente basta el testimonio de la víctima donde dice, puede decir, mira, es que me llaman en horario no laboral. Recordemos que el acoso sexual no solamente es en horario laboral, también es fuera del horario laboral. Me mandan fotos íntimas, me mandan videos, me hacen amenazas o me llevan aparte para decirme esto, esto y esto. Entonces es muy importante que la persona exprese con hechos qué es lo que ha sucedido. Recordemos que no podemos grabar a nadie sin su autorización. En algún momento en una capacitación que tuvimos jurídica, pues el abogado lo que nos decía era, la grabación como tal sin autorización no tiene un peso jurídico, pero si vas a grabar es porque luego vas a transcribir todo lo que hay en esa grabación para que con conocimiento de causa tú puedas aportar y decir, tal día me dijo esto con esas palabras. Se inicia una atención inicial y unos primeros auxilios psicológicos. Se hace la investigación formal, y lo ideal es que esas investigaciones formales se hagan a través o con el acompañamiento jurídico que se requiere. Se toman decisiones y se hacen seguimientos a los casos. Muchachos, la víctima tiene que saber que cuenta con un espacio seguro, confidencial, para que toda investigación no tenga vicios de trámites, pero que eso también incluye la protección en su estado de salud mental. Su apoyo psicológico es muy importante. Vuelvo y les digo, pasa el síndrome de la culpabilidad porque son fases y son etapas que se viven a través de los procesos de acoso sexual o de abuso sexual o de violencia de género, donde nos culpamos por lo que está sucediendo. Entonces, discúlpame, yo tomo agua. Entonces, es muy importante que sepamos que esa persona puede estar en shock. Sí, la persona que sufre el acoso sexual es el jefe inmediato del acosador. Ella o él se tienen que apartar de toda decisión y lo debe hacer una persona imparcial.
Si el acoso sexual lo está generando un jefe, un superior inmediato, entonces la queja se puede presentar directamente ante el comité de convivencia o ante una persona imparcial de la compañía. La norma da la posibilidad de que si el acosador sexual es directamente el dueño del letrero, usted se brinque a todo el mundo y se vaya directamente ante el Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo compulsará copias ante la Fiscalía. Miren, eso es un tema muy delicado. No es un tema a la ligera, no es un tema para ver cómo manejamos. Muchas veces las empresas toman la decisión que en un proceso de investigación apartan incluso al comité de convivencia del proceso de investigación porque tal vez miembros del comité sean familiares y eso vicie la investigación y eso genere que no haya imparcialidad en la investigación. Entonces hay empresas que dicen, no, como acá todos somos familia, o como este se conoce con este, o el posible victimario puede ser parte del comité de convivencia. Entonces muchas empresas toman la decisión de que se maneje de manera confidencial jurídicamente y apartan al comité de convivencia de esa situación. Entonces miren que esto es un tema delicado, no para manejarlo a la ligera, no para manejarlo con emociones o sentimentalismos, porque tampoco podemos ir a linchar a un compañero o una compañera de trabajo sin que se inicie un proceso de investigación. Porque muchas veces pueden ser a mala interpretación o incluso bajo amenazas de la posible víctima que diga, si tú no haces esto, yo te daño la hoja de vida y te acuso de acoso sexual. Entonces, esto no se puede tomar a la ligera. Listo, siempre bajo el acompañamiento jurídico que se debe tener. Además, porque la empresa debe darle la oportunidad al colaborador o a la colaboradora de que se dirija ante la fiscalía e interponer la denuncia penal correspondiente. Porque esto tampoco ya en la resolución 2365 se debe dejar a puerta cerrada. Se le debe dar todo el trámite necesario en la protección que se debe de generar. Principios básicos para hacer unos primeros auxilios psicológicos. Primero, la escucha activa, lo que respondía ahora a la pregunta. Escuchar, preguntar cómo te sientes con esto, qué te hace sentir esta situación y cómo te puedo ayudar yo. Muchas veces las personas dicen, yo tengo miedo de poner la queja. Yo puedo decir, la puedo poner, no precisamente porque realmente como una queja directa, sino como, hey, empresa, fíjense en esta situación porque esto está pasando. Yo conversé con la compañera y se siente intimidada. Puede pasar. Puede pasar incluso porque sea posible víctima de su superior o su jefe inmediato por relaciones de poder. Validación emocional. Es muy importante que validemos emocionalmente a las personas. En el caso que les comenté ahorita, cuando vimos esa situación de esa trabajadora que les decía, no, pero es que usted para qué se viste así, es que usted para qué les da bomba, es que usted para qué les dice, no revictimicemos a la persona, no es no, no es no, sea hombre o mujer, no es no. Y si es muy importante, niñas, miren, nosotras nos tenemos que dar un valor coherente. Yo no puedo, no debería, y eso se los digo a título personal, yo no debería de participar en conversaciones obscenas y morbosas, reírme de eso, burlarme de la apariencia física de mis compañeros y mis compañeras de trabajo, hacerles chistes morbosos acerca de su apariencia física, pero cuando me tiran la pelota a mí, me siento completamente acosada sexualmente. No es una justificación para que yo no pueda poner una queja, claro que sí, pero evítenlo, evitémoslo desde lo individual. Evitemos ese tipo de comentarios, no participemos en ese tipo de corrillos, de chismes de pasillo. Cosas que se ven en empresas como de, no, pero es que, miren, pasa, es que esa compañera tiene OnlyFans, le muestro los videos, no me interesa. La vida personal de mi compañera. Puede que nos carcoma el chisme, pero no participen de eso. Eso lo edifica, eso nos edifica, eso nos llena.
Pero cuando usted permite que usted le manden los videos y las fotos y usted también las empieza a pasar a todas las personas, usted hace parte de. La industria de la pornografía, del abuso sexual, se alimenta del voyerismo de las personas cuando le mandan un video y esa persona lo transmite y usted está haciendo parte de. Usted no fue quien la grabó, usted no fue quien habló de ella, pero usted transmitió el mensaje y usted está haciendo parte de. Corte toda conversación que no edifique, que dañe a las personas. Es que yo tengo un chisme y esa persona se metió con fulanito y peranito y yo me voy con eso y se lo cuento a otra. Estoy haciendo parte de esa destrucción de la persona. No lo haga. Tome decisiones sabias también sobre lo que usted permite escuchar, ver y sentir en el corazón. No lo haga. Por paz mental, sanación interior. Si a mí alguien viene y me dice, Laura, esa persona habla súper mal de vos, te voy a contar, no me interesa, no me cuentes, ¿para qué? Yo ya sé que no le caigo como muy bien. Si habla mal de mí, eso lo que va a generar en mí es una emoción negativa. Se me va a subir el cortisol. Yo ya les he dicho, niñas, el cortisol engorda y envejece. No lo hagan de gratis por nadie. No me interesa, no me cuentes. No, ¿para qué? ¿Para qué me voy a dañar el día? No lo hagan. Vamos a proteger a esa posible víctima. La vamos a acoger, la vamos a acompañar, vamos a informarla. Informarla es decirle, mira, los mecanismos de protección son estos, hay un código púrpura en la fiscalía, usted puede acceder a él, la dirección es esta o el lugar para poner las quejas es de esta forma, hay que informarla. Y hay que conectar con el apoyo emocional que se necesite. Vuelvo y les digo, porque normalmente la víctima se siente acosada, culpable de cualquier situación que tal vez piense que la ha provocado. Deme un momentico que me están haciendo unas preguntas, entonces vamos a dejar que la persona termine de hacer la pregunta. ¿Qué decir y qué no decir frente a un caso de presunto acoso? ¿Qué decir? Gracias por confiar en mí, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Yo te creo. Eso podemos decir, pero debemos evitar decir está segura, eso no es tan grave, no le pare bolas a eso, es que esa persona es así, es que él es así, morboso, no le pare bolas. No, eso no se dice. El rol del comité o del área de gestión humana debe recibir y canalizar la denuncia, debe asegurar un trato digno y un seguimiento correcto, debe documentar y coordinar todas las acciones que se hagan de investigación. Espérame, leo la pregunta para podérselas transmitir. Bueno, es un caso. Una compañera manifiesta que vive una situación de acoso sexual que no fue atendida en la empresa. Sin embargo, esa persona no había comentado de manera formal o no le había interpuesto la queja a una persona y la relación con la persona involucrada era cercana, era familiar. Lo que nos invita a la persona es a reflexionar sobre la importancia de hablar a tiempo y con claridad cuando se presenta ese tipo de situaciones. Eso lo hablábamos al principio. Uno a veces dice, ¿será que me está acosando? ¿O será que es normal? Pues uno como que se siente incómodo, pero no dice nada. Sea por temor o porque a través de nuestras propias heridas, pues no entendamos las situaciones, tal vez. Pero es muy cierto lo que nos dice. Hay que hablarlo a tiempo, hay que fomentarlo a tiempo, hay que decir, yo me siento incómoda, voy a decirlo, tú me escuchas y me dices cómo lo ves. Eso es necesario, la escucha activa, decir lo que se cree, lo que se piensa,
expresar lo que vivimos, porque sin esa comunicación es prácticamente imposible dar seguimiento o brindar un apoyo adecuado. Y a esto le voy a sumar algo. Y Diego, que está aquí, me acuerdo que el año pasado tuvimos un caso en una empresa de unos compañeros de trabajo que hablaban muy morbosamente, se reían de las cosas, tenían una relación muy cercana, pero en medio de chiste, chiste va y chiste viene, un trabajador le dijo a la compañera que eran súper amigos, ellos eran muy amigos, y él le dijo a coger y violarla. Entonces ella se sintió intimidada, ella puso la queja, y en la queja que puso, ella decía que él charlaba muy pesado. Eso es una queja de acoso sexual. Incluso Diego directamente se sentó con el trabajador y le dijo, esos comentarios no se hacen. No, pero es que yo no lo dije así, yo no sé pues, por qué lo dije, en medio como de la recocha, no sé qué me pasó, pero aún así la empresa tomó la decisión de no tomarse ese comentario como una recocha. Pueda que sí, Pueda que sí haya sido una recocha, pero la empresa no lo tomó como una recocha e inició el proceso investigativo de acoso laboral, de acoso sexual, perdón, e interpuso sanciones y suspensiones por esa frase. Incluso cuando nosotros nos lo comentaron, nosotros también dijimos, no es normal, no se debe de hacer, no lo debemos de tomar a la ligera. La trabajadora nos llamó, Diego estaba en ruta, yo lo llamé y le dije, mira, nos está pasando este caso, tú puedes ir a atenderlo, y él se fue de una a atenderlo, de hacerle acompañamiento a la trabajadora. Y a pesar que humanamente pudimos haber pensado como, pues, ¿por qué charlas con él así? No lo hicimos, porque es que nada justifica ese tipo de comentarios, y a la víctima hay que protegerla. Espérenme que por acá nos escribieran, podemos callar al momento por muchas razones, pero nunca es tarde para decirlo, sí. Pero a veces decirlo y decirlo bajo sospecha puede incluso salvaguardar la integridad de nuestras compañeras de trabajo o de nuestros compañeros de trabajo. El protocolo fomenta entornos seguros. Es responsabilidad de todos prevenir el acoso. El acoso no es responsabilidad de prevención únicamente del comité de convivencia o de los jefes inmediatos. La prevención del acoso sexual parte de todos, de que nosotros podamos saber que hay frases que no son normales y hay conversaciones que tampoco lo son, y de que no debemos echar en saco roto comportamientos, conversaciones, miradas o tocamientos que no son normales. No son normales. Hay empresas donde normalizan el tocarse en los glúteos, eso no es normal. El cuerpo de cada quien es íntegro, es sagrado y debemos de respetar. ¿Alguien tiene algo más para decir, para aportar, una pregunta que hacer? Por acá tenemos una. Si a una persona le pasa un caso y no recibe la protección de sus superiores aún con poner la queja formal, ¿qué puede hacer esa persona frente a ello? Bueno, hay que mirar cuál es el tipo de la protección de los superiores, ¿cierto? Porque debemos de saber que la empresa no puede inmediatamente echar al trabajador, la norma no se lo permite. La norma no se lo permite. Aunque sea muy evidente, la empresa tiene que iniciar un proceso de investigación bajo el reglamento interno de trabajo. Lo primero que tiene que hacer la empresa es separar a esa persona del victimario, mientras que se inicia el proceso de investigación, porque a veces podemos confundir de que no lo echaron, no le dijeron nada, no lo suspendieron, y tal vez la empresa está haciendo ese proceso de investigación interno que lo debe realizar bajo la luz del reglamento interno de trabajo. Muchas veces esas investigaciones son confidenciales, no son como, le vamos a contar a todo el mundo que vamos a hacer una investigación. No, muchas veces esas investigaciones son confidenciales porque puede incluso contener un peligro en la seguridad de la persona. Voy a poner un ejemplo muy, de pronto más dinámico. Puede hacer que ese acoso sexual venga con amenazas sobre la seguridad de la persona. Te voy a matar, te voy a hacer daño, te voy a coger, te voy a violar, Entonces, las investigaciones en esos casos
se deben de tornar de manera confidencial, porque hay que proteger a la víctima de retaliaciones que puedan suceder dentro de la empresa o por fuera de ella. Por eso estos temas no se pueden manejar de manera pasional, enérgica y con rabia. Se tienen que manejar con inteligencia y con un acercamiento jurídico. ¿Hasta qué punto yo voy a filtrar la información de que se está haciendo ya la investigación o en qué momento de la investigación voy a comentar está sucediendo esto, está pasando esto? Si en definitiva la empresa no está haciendo investigación, no está haciendo nada en contra del acosador, mientras que es empleado, porque la empresa puede hacer investigación, denuncia y demás, mientras que es empleado, yo puedo acudir directamente al Ministerio del Trabajo o a la Fiscalía. Pero, por ejemplo, supongamos que el acosador renunció y yo le digo a la empresa, es que usted no está haciendo nada. No, la empresa ahí ya. ¿Qué tiene que hacer? Adelantar procesos de capacitación, formación y sensibilización a los trabajadores que quedan. Debe de, sí, activar los protocolos y procesos por medio de comité de convivencia. Pero ya la denuncia penal ante la fiscalía la debe poner la posible víctima directamente ante fiscalía para que fiscalía, que sí es un ente investigador, realice la investigación pertinente. Así ya no tengamos relación laboral. Eso queda claro. Laura, yo quisiera complementar algo respecto a lo que nos pregunta Ana María. Y ahí es muy importante que las personas en las empresas, los compañeros que estén acá, que sean responsables de áreas de gestión humana o de seguridad y salud en el trabajo, publiquen cuál es esa ruta de denuncia, que publiquen qué debe hacer un trabajador, qué debe hacer un trabajador en caso de que se sienta acosado, que la empresa no lo va a llamar a que venga, hagamos una investigación juntas, porque no pretende la empresa revictimizarlo y no es el papel de la empresa, pero sí que haya una visibilidad de qué puede hacer un trabajador cuando se sienta en una situación de esas. Y también un llamado a que haya cero tolerancia. Es que la persona me ha denunciado, no, háblelo con el comité de convivencia, háblelo con su jefe inmediato, no dejen eso ahí en el tintero. Correcto. Además, muchachos, porque no sabemos qué tan adelantado, qué tanto pueda pasar, y uno no puede subestimar a nadie. Uno no puede subestimar a que una persona diga, no, pues sí hizo eso, pero no va a hacer más. Entonces sí hay que hacerlo con mucho tacto. Hay una página que se llama el CIVIGE y la empresa sí debe de hacer algo, y es notificar ante el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género que dentro de la empresa se está haciendo una investigación sobre violencia sexual. El CIVIGE es un sistema integrado de información que lo que hace es recopilar datos. Entonces la empresa sí debe de ingresar al CIVIGE y decir, tengo un caso de violencia sexual y en ese caso de violencia sexual estoy haciendo un trabajo de prevención. Pueden ingresar a la página de elcispro.gov.co y buscar violencias de género o googlean el CIVIGE y allí nos salen los datos según cada año. Lo pueden filtrar por municipios, lo pueden filtrar por edades. En este caso, el que aparece para el año 2024 en el CIVIGE nos dice que los mayores casos de acoso sexual en el país están sobre todo en la adolescencia entre los 12 y los 17 años, donde vemos el 39%, casi el 40%, y en la adultez todavía seguimos viendo. Son datos importantes para que conozcamos, para que sepamos que a través de la norma se empiezan a llevar indicadores y la protección que debemos de tener dentro de las empresas y poner y publicar dentro de la organización que se están llevando casos de prevención y mitigación del acoso sexual. Ya para terminar, por acá tenemos un mensaje, nos dicen,
Nos explica un abogado, importante aclarar que las denuncias por acoso sexual pueden presentarse hasta 5 años después de ocurrido el hecho y durante ese periodo se mantiene la cobertura legal para proteger a la víctima. Es correcto, es correcto. Pero vuelvo y les insisto, si la persona ya no trabaja en nuestra organización, la empresa debe hacer lo que le corresponde a la organización frente a la mitigación. Frente a la mitigación. Sin embargo, nosotros debemos de tener claridad de que yo como individuo puedo denunciar ahora o puedo denunciar hasta 5 años después esas quejas por abuso o por acoso sexual. Bueno, muchachos, bueno, por acá hay una pregunta. ¿Qué tipo de atención o acompañamiento corresponde brindar a una persona que manifiesta haber sido víctima de acoso sexual, pero que solo presentó su queja después de que el presunto agresor ya no formaba parte de la empresa? Las ARLs tienen unos apoyos de psicosocial. Quiero aclarar que no es una terapia, no es una terapia. Son unos ciclos de formación dentro de la empresa para todos estos tipos de violencia de género. Dentro de las CPS sí podemos nosotros ir y decir, mira, yo siento que tengo una situación emocional no tratada, necesito o requiero por parte de la EPS primeros auxilios psicológicos para que a través de ellos también se puedan generar esos espacios. Y es muy importante que la empresa sepa que el acompañamiento que debe brindar son charlas, capacitaciones, canales de denuncias y hacer como un tipo de lección aprendida de que esto nos pasó y cómo podemos evitar que esto nos vuelva a suceder. Tristemente, esto es una herida de empresa. Yo creo que si a alguna compañera le pasa, a todas nos duele en el alma esa situación. Y yo insisto, el acoso sexual cuando lo vivimos es como si nos tocaran. Puede que no nos hayan tocado, pero la vulneración a nuestro espacio personal es como si nos tocaran. Entonces, desde lo individual, acompañémonos, no nos juzguemos, no vale de nada, acompañémonos con sororidad y hagamos de nuestra organización un espacio más seguro y más respetuoso. Bueno, niños y niñas, muchas gracias por conectarse a esta charla abierta. Yo les dije que había mucha tela por cortar, sigue habiendo muchísima tela por cortar frente a estos temas de violencia de género. La próxima semana tenemos charla abierta, o vea que ya les abrimos la posibilidad de que nos den otro nombre para darle a estas charlas. Cuéntame, Diego. Acá tenemos ya tres propuestas, ¿cierto? Tres nombres que nos da la compañera Milena. Uno es café en voz alta, ese me encanta. Otro es café de viernes y otro es ideas en taza. Muy chévere. Ahí tenemos entonces ya las tres primeras, entonces a ver, denos sus ideas, denos sus nombres y algún regalito les mandamos, ¿cierto? Así es. Dentro de 8 días vamos a tener una capacitación sobre derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos en el trabajo? Ahí vamos a mirar qué nombre le ponemos, está súper chévere. Y nuestra próxima charla es construyendo respeto y equidad, y la vamos a hacer así también, charladita, conversadita, para que hablemos cómo desde lo individual nosotros podemos construir respeto y equidad a todas las personas de la organización. Muchísimas gracias por conectarse, muchachos, que tengan un feliz día. Recuerden que me pueden escribir a lmg@miapoyoasesores.com para yo enviarles el link de evaluación de esta capacitación y que ustedes puedan acceder al certificado de formación. miapoyoasesores.com, o me pueden escribir por WhatsApp y yo les envío el link. Un abrazo muy grande y que tengan un feliz resto de fin de semana. Nos vemos.